se preocupen del ruido. Eso es su naturaleza del pedito. ¿Sí? Y bueno, voy a utilizar aquello porque viene con el tema que estamos estudiando. Estamos en la carta a Tito. Cuando uno ve a un pesito así, ¿sí?, que está formado genéticamente en realidad, porque no es un pesito así de raza natural, podríamos decir así. Si usted ve, tiene un hociquito que es ñato, que es para morder a las vacas, genéticamente han hecho aquello. Entonces tú le pones la mano acá y no te va a poder morder. Su naturaleza es esa, de destruir, de mascar, de masticar. Y a veces queremos que él entienda eso. Nosotros podemos reprimir de alguna manera, con castigo o con algo, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con el ser humano. Nuestros padres nos reprimen desde que somos chiquitos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es esa del ser humano, ser malicioso, ser malo. La naturaleza del hombre caído es esa. Nunca, no hay un hombre en la faz de la tierra que su naturaleza le incline a hacer el bien. Por eso la palabra dice, por cuanto todos, o sea, todo ser humano pecaron, ¿sí?, están destituidos de la gloria de Dios. Su naturaleza es esa. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay un ser humano quien busque a Dios por sí mismo. Si usted ve la naturaleza de las personas que están alrededor, siempre es la maldad. Y ahora el espíritu de gracia, ¿sí?, reprime muchas veces, está sobre el mundo entero, así como llueve para cristianos y para no cristianos, ¿no ves? Sale el sol para cristianos y no cristianos. Si no fuera la gracia de Dios, el hombre entonces saltaría toda su naturaleza y veríamos cosas tremendamente malvadas de las que vemos así en lugares. Un día eso va a ser quitado, aquello que reprime al hombre a actuar conforme a su naturaleza. Y se van a matar, dice, entre los unos y los otros. O sea, va a ser todo un caos en cuanto a la maldad. ¿Sabe por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Cuando yo veo a mis hijos, por ejemplo, actuar, ¿sí?, a veces se reprimen por la autoridad que está ahí en medio. Si no hubiera autoridad de por medio, ellos, ¿qué pasaría? Sueltan su naturaleza. Si usted no reprime un poco a sus hijos, por ejemplo, ¿sí?, a través de la disciplina, ¿sí?, a través de la autoridad, ellos van a volcar su naturaleza y van a poder lanzar todo lo que puedan lanzar. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, a los hijos cómo actúan, ¿sí?, uno tiene que entender que esa persona, ¿sí?, su naturaleza que sea así. Y en muchos aumenta cada vez más. Jamás un hombre que no conoce a Dios va a poder ir de bueno, por ejemplo, de malo a bueno. Nunca. El hombre siempre va a ir de maldad en maldad en maldad. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, no le basta eso, fornicación, inmundicia, lascivia, cosas mucho más terribles, si no hay un alto que puedas poner. Y a veces solo es la gracia de Dios que permite que el hombre no florezca su maldad. Esa es la naturaleza del ser humano que no conoce a Cristo. Tu esposo es así, como tú lo ves, que da ganas de matarlo, como decimos, metafóricamente hablando, ¿sí? Borracho, qué sé yo, adúltero, pone lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que entender que esa es su naturaleza. ¿Por qué? Porque no tiene a alguien que le ha cambiado esa naturaleza. Y vos, o sea, de eso se trata el capítulo 3. Tú que dices ser creyente, o sea, que eres ya salvo, tienes una nueva naturaleza, ¿no es cierto? Pero esa naturaleza no te da el derecho de ¿qué?
de difamar a esa persona, de sindicar a esa persona, de hablar mal de esa persona, de ser soberbio con las autoridades, de ser malvado, ¿sí? Porque esa ya no es tu naturaleza. ¿No veo? No. Si fueras cristiano, esa ya no debe ser tu naturaleza. Tienes una nueva naturaleza. Entonces tú no tienes ya ese derecho a decir, ¿por qué? Porque dice Pablo a Tito, y Tito tiene que decir a la iglesia, recuérdales esto, que tú también eras antes. Pero yo no era tanto. Dale gracias a Dios que su gracia no ha hecho que tú florezcas más. Por eso, el mejor testimonio que uno puede decir es, yo era borracho, yo era alcohólico y Dios me ha salvado. No, el mejor testimonio es, Dios me ha cuidado. Por su gracia. No porque tú querías. A veces uno cree que moralmente él es capaz de ser, de aplacar la maldad que hay en el hombre. Y ese era el problema, por ejemplo, cual Pablo escribió a la carta a los romanos. Porque los judíos creían ser más, por lo que cumplían algunas leyes. Y Pablo les dice a la iglesia de Roma, no hay quien busque a Dios. Un cerdo siempre se va a ir a la basura. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Entiendes o no? Cuando tú no eras cristiano, ¿sí? Tu naturaleza era ir en contra de cosas malvadas, malas, pecaminosas, concupiscencias, que quizá de alguna manera podías aplacar por una conciencia que Dios ha dado al ser humano. ¿Ok? Dios a todo ser humano ha dado una conciencia, que de alguna manera hace recordar qué está bien y qué está mal. No necesitas muchas veces ir a la iglesia y decir qué está bien y qué está mal, porque Dios ha puesto a cada uno, Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 18, Dios ha puesto, dice, en el hombre una conciencia. Si al hombre desde que nace sabe que matar es malo, robar es malo, sabe. Entonces, si uno no conoce a Dios, o sea, si uno no cambia de naturaleza, ¿qué pasa? Va a seguir viviendo conforme a su naturaleza. ¿Ok? Entonces Pablo, estamos leyendo el capítulo 3, hoy no va a ser muy largo, por la actividad que tenemos. En el capítulo 3, versículo 1, recordando, porque ahora estamos estudiando el capítulo 3, ya el capítulo 2, que había hablado, cómo nosotros como cristianos, que dice que somos, tenemos que portarnos dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Y por eso es que Pablo le dice a Tito, y Tito tiene que decir a la iglesia cómo tienen que portarse los ancianos, las ancianas, las mujeres, ¿no? Los hombres, ¿no es cierto? Cómo tiene que portarse un siervo, etcétera. Y ahora Pablo dice cómo el creyente, aquel que es cristiano, tiene que portarse en la sociedad, en el mundo. ¿Ok? Y para aquello, Pablo les dice, en el capítulo 3, versículo 1, solo voy a leer, ya hemos estudiado esto, dice, recuérdales, ¿no es cierto? Algo que ya saben, hemos dicho. Recuérdales esto. ¿Cuántos años estamos cumpliendo como iglesia? 13. Yo sé que ya hemos estudiado la carta a los romanos, hemos estudiado la carta a los corintios. Y casi en todas las cartas siempre está hablando de principios, mandatos, preceptos que Dios nos ha dado a nosotros. Y lo que estamos hablando hoy, ya han escuchado cuando hemos estudiado en la carta a los romanos, por ejemplo. Y Pablo le dice a Tito, y Tito tiene que hablar a la iglesia, dice, recuérdales que. Pero esta palabra recuérdales es una de las cosas que el hombre realmente es. A veces yo hablo conmigo mismo y digo, Señor, ¿por qué has creado al hombre tan malo, tan perverso? Escuchas cosas en la televisión, ¿no? En las noticias.
Pero peor aún son aquellos que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, dice, ¿no es cierto? Es Romanos capítulo 1, si no se envanecieron en su necio corazón, ¿no es cierto? Y su mente fue entenebrecida. Y ese recordar hace que nosotros realmente nos comportemos como éramos antes. Y aquí Pablo está diciendo en esta carta, tú tienes que tener en tu mente el recuerdo de quién eres y cuáles son tus deberes como cristiano. O sea, tú eres cristiano, amén. Amén. Tú eres creyente, amén. Como creyente y como cristiano que eres, acordate siempre, recuérdales. O sea, es una palabra que es continua en el griego. Recuérdales. Primero, ¿qué cosa tengo que acordarme ahora que soy cristiano? Ya habíamos hablado toda la anterior semana. ¿Cuáles son tus deberes como cristianos? ¿Sí? Ya hemos hablado la anterior semana 7 deberes que menciona en esta carta, de las muchas que hay en las otras cartas. Y uno de los primeros deberes que tengo que hacer como cristiano, ¿qué dice en el versículo 1? Recuérdales, primero, que se sujeten ¿a quiénes? A los gobernantes. Ya hemos hablado de aquello la anterior semana. ¿No es cierto? Yo debo sujetarme a los gobernantes y a las autoridades, a cualquier autoridad que Dios ha establecido, sea el presidente de la nación, sea el pastor de la iglesia, en la esfera de autoridad que corresponde. Les he explicado aquello. ¿No es cierto? Yo tengo que obedecer a mi autoridad. Y si eres huérfano de padre, ¿sí? O tu padre de por sí ha soltado la autoridad de tu hogar, usted tiene que ser, ¿qué cosa? ¿Sujetarse a quién? A la mamá, pues, que está como autoridad de padre y madre, ¿o no? Yo nunca he tenido mamá. Mi mamá se ha muerto a mis 6 años. ¿Ok? La única autoridad que he visto en mi niñez ha sido ¿quién? Mi papá. De muchos mueren su papá. ¿Y queda quién? Su mamá. Y en las gradas de autoridad, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién asume su autoridad? La mamá, ¿no veo o no? Autoridad. Entonces, como cristiano que soy, si soy cristiano, tengo que recordar que primero tengo que sujetarme a toda autoridad, ¿no? Y a los gobernantes y a las autoridades. Ese es mi primer deber que menciona aquí Pablo, o sea, en la carta a Tito capítulo 3. El segundo deber como cristiano que dice que obedezca y que estén dispuestas que estén dispuestas a toda buena obra. Entonces, como cristiano, ¿qué tengo que acordarme? Que tengo que hacer buenas obras. Versículo 3. Versículo 2 me da la tercera cosa que tengo que acordarme que ahora que soy cristiano. Por eso dice ¿qué? A ver, redondeamos ¿qué? Y vas a tener 7. Siete cosas que tienes que recordar. Bueno, hay una palabra que sí también que recuérdale, dice, que a nadie ¿qué cosa? Difamen. Ya hemos hablado de aquello. Ya no puedes tú. Ya no es tu naturaleza difamar a las personas. Tenga o no tenga razón, merezca o no merezca, ya es tu naturaleza, es como a veces mi esposa me dice, siempre me reclama una palabra, es su lío, le digo. No sé de dónde habré sacado eso. Su lío es, tú no te metas. ¿Sí? No difame. ¿Ese es tu deber como cristiano ahora? Tu hermana ha cometido hechos feos, vergonzosos. Pero si tú ya has recibido palabra, tú tienes que, ¿sabes qué? Tienes que tener ese corazón de Cristo. Y dicen, pobre mi hermano, por dentro. No apoyar su hecho, por favor. Por más amigo que sea, íntimo tuyo. ¿Sí? Sino que eso muestre que
Primero di gracias Dios, porque yo también era igual. Aún en lo íntimo, aún en mi pensamiento igual hacía esas cosas. Y ten el corazón, te quise decir, quisiera que se arrepienta, mi hermano. Y lo va a hacer cuando vea en ti realmente que ha habido una transformación en tu vida. Tenga o no tengas razón, ¿me estás escuchando? Tu naturaleza ya no debe ser esa de difamar. ¿Ok? Ya no es tu naturaleza, te estoy recordando. También como parte de tu nueva naturaleza, ¿qué dice? Que no sean pendencieros. Ya no puedes ser un peleador, ¿no ve? Ya hemos hablado la anterior semana. Esa es otra, tu naturaleza ya es cambiar. Si no, es otro deber que tienes que recordar. ¿Qué tienes que ser? Amable, dice. ¿Sí? Amable. Señora, gracias. Muchas gracias. Te da el cambio el chofer, gracias. Como mi esposa, que es un ejemplo. Y a veces hasta nos causa a nosotros. ¿Sí? Bendiciones, pero bueno. Pero gracias. Muy amable, muy gentil. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza, debe ser esa, ser agradecido, ser amable con las personas. Aún con aquellos que son contigo ásperos. Qué difícil es, no. Aún con aquellos que ni se merecen. ¿Y por qué tengo que ser así? Porque es tu nueva naturaleza. Peor con tu esposa. ¿Cuántas veces yo me siento como miserable a veces cuando soy áspero? Claro, después viene, perdón, hijita. Pero sin embargo, por dentro hay qué cosa, y ese decir, ay, ¿cuándo voy a dejar esta maldita naturaleza? Y como Pablo a veces, ¿no? Miserable, ay, no merezco, creo que no soy cristiano, o sea, viene un montón de cosas. ¿Por qué? Porque me olvido de que ya no soy de esa naturaleza. Y a veces me olvido como que ya soy de otra naturaleza y vuelvo a lo de antes. ¿Les pasa a ustedes o no? Sí, pues. Sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Ahí está, 7. 7 ordenanzas, podríamos decir así, que tengo que recordarme que tengo que hacer en mi nueva naturaleza. Ahora, si tú no eres de Cristo, ¿sí? Mucho más difícil. ¿Por qué dice la Biblia? Separados de mí, nada podéis hacer. Si tú no tienes esa naturaleza de Cristo en tu corazón, o sea, esa nueva naturaleza, podrás aplacar lo que eras antes. Pero tarde o temprano, sí, esa naturaleza se va a volver a manifestar. ¿Me entiendes o no? Entonces Pablo dice en la carta a Tito, o sea, en Tito dice, recuérdales esto, Tito, a todos, a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los hombres, ¿sí? Recuérdales. Es como lo mismo que le dice a los Colosenses capítulo 3. Si habéis resucitado en Cristo Jesús, o sea, si realmente eres cristiano, ¿sí? ¿Qué dice? Poned la mira en las cosas del cielo y no de la tierra. Revestíos como un nuevo hombre, ¿no? Con gratitud, mansedumbre, buenas obras. ¿Por qué? Porque esa es nuestra nueva naturaleza. Lo mismo les dice, por ejemplo, a los Corintios, en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, ¿qué les dice? Fíjate, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Versículo 9, estoy leyendo del capítulo 6 de primera de Corintios. No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿qué dice esa palabra que sigue?
erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais, ¿quién se erais? Antes. Por eso a los corintios más adelante les va a decir, oye, mediten si realmente son cristianos. Si están en la fe, o sea, no vaya a ser que su profesión sea en vano, o sea, ¿realmente eres cristiano? Sí. Si realmente eres cristiano, tu naturaleza tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya eres otra naturaleza. Y esto erais antes. A los Gálatas les dice lo mismo. A los Efesios en el capítulo 4 les dice lo mismo. O sea, ¿cuántas veces tiene que decir la Biblia para que tú entiendas? Ya no puede ser eso. ¿Por qué? Porque esa ya no es tu naturaleza. Muy bien, ya. Siempre trato de parafrasear, ¿no es cierto? Muy bien, me voy a acordar de cuáles son mis deberes como cristianos. ¿Sí? El versículo 3 nos dice que debemos recordar cuál es nuestra condición anterior. Y fíjate el versículo 3 de Tito, capítulo 3, capítulo 3 de Tito. Porque, dice, esta palabra porque, ¿sí? Está indicando lo que éramos nosotros antes en otro tiempo. Esta palabra porque está indicando lo que nosotros éramos antes en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo nosotros? En un grado u otro, no estoy diciendo que éramos, ¿no? En un grado u otro, nosotros, por ejemplo, nosotros calumniábamos, resistíamos, difamamos, condenamos, resistimos a las autoridades, a papá, a la mamá, a todos. No éramos obedientes, no nos sujetábamos, no estábamos dispuestos a hacer buenas obras, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces, esta palabra porque, o sea, porque es esa palabra que nos está indicando lo que éramos antes. En otras palabras está diciendo, porque tú eras estas cosas, ¿sí? O sea, tú eras así como como el mundo gentil o el mundo. Vuelvo a repetir. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos igual. Éramos. Y al ver eso, vuelvo a repetir, recordar que tú también eras como esto. Por tanto, deja de difamar, deja de resistir, deja de hacer malas obras, deja de ser pendenciero. Eso eras antes, eras igual con estas personas. En otras palabras, te está diciendo, no tienes tu derecho a difamar, porque esa ya no debe ser tu naturaleza. Recordar lo que eras tú antes. Y ahí mismo le va a dar otras 7 características de lo que antes éramos. O 7 aspectos, le va a darle 7 vicios de lo que éramos antes. Vuelvo a repetir, en una medida u otra. Recuerda tu anterior condición. Recuerda nuestra condición anterior. Si tu decisión no era así, exagerado, no era así, estás como los romanos. O eres como un fariseo, un judío de esos que piensas que eras moralista. No. Todo ser humano en su naturaleza caída es malvado, malo. Y va de mal en peor. ¿Ok? Recordá eso. Y le está diciendo. Fíjate lo que dice en el versículo 4, versículo 3 dice, porque nosotros, Pablo también, ¿te acuerdas que Pablo nunca se usó decir, yo era, no, ¿qué decía Pablo? Yo era perseguidor, ¿no? Angustiador, o sea, hasta asesino, podríamos decir así.
sacaba a los cristianos de la iglesia de los cabellos, etcétera. ¿Sí o no? Y él mismo dice, porque nosotros, o sea, hasta vos, Tito, estoy parafraseando, también éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? 7 cosas, 7 aspectos. Te están describiendo lo que ves tú en tu familia incluso. Insensato. Anoetos en griego, falta total de entendimiento, ignorancia completa en algún tema. Nosotros éramos insensatos, sí, a las cosas de Dios, sí, a la palabra de Dios, sí. ¿O no? Insensato quiere decir eso, que no conoce a Dios ni confía en Él para ser liberado del pecado. Insensato es con respecto a qué, a la verdad. Nosotros no conocíamos la verdad, éramos insensatos, faltos de conocimiento en algo, en un asunto. Usted solamente conocía de Dios en Navidad o en Corpus Christi. ¿No ve o no? Pero no conocíamos a Dios lo que ahora conocemos. Gracias a Dios hemos ido estudiando la Biblia, hoy estamos aprendiendo la Biblia y dejamos de ser insensatos. ¿No ve o no? Ahora, el hombre que no conoce, que no es salvo, ¿sí? Va a seguir siendo insensato. Pero vos que eres cristiano, ¿sí? Dice, recordá que tú también eras, ¿qué cosa? Éramos, dice, ¿no es cierto? Insensatos. Veamos a Dios de distinta manera. Para nosotros era Dios, Dios, ya. Yo creo en Dios, Dios. ¿No es cierto o no? Pero ya conocemos a Dios en sus atributos, ¿no? Conocemos mucho más a Dios. Nosotros que cuando hemos venido aquí, hemos dejado de ser ya insensatos, estamos dejando de ser, cada vez más nos apegamos de la palabra. Ya vemos, por ejemplo, las circunstancias que nos pasan de distinta manera. ¿O no? Si a mí me pasa algo terrible a veces, o sea, yo ya pienso de distinta manera antes que conocí a Dios. Te digo, Señor, tú sabes por qué. Entiendo tu soberanía, sabes que te amo, Señor, por eso me pasan esas cosas. O sea, debe haber algo de por medio. Y después de años o después de tiempos de 100, digo, Señor, gracias. Es lo que a veces hablamos con mi esposa en cuestión de los problemas que hemos tenido tan fuertes, ¿no es cierto? Y ahora vemos y decimos, bueno, si no hubiera pasado eso, no hubiéramos estado en esta situación. Y a veces esos caminos que Dios nos pone en esos caminos, después de un tiempo nos damos cuenta el por qué y el para qué. Pero bueno, aquí se recuerda esto también, ¿sí? Nosotros éramos antes, ¿qué cosa? En otro tiempo, siendo incrédulos, por nuestra propia naturaleza, fuimos, ¿qué cosa? Fuimos insensatos. Ya no puede ser, pues. ¿Por qué? Porque ya no tienes esa naturaleza de antes. Recuérdales esto, Tito, ¿sí? Nosotros éramos insensatos, ahora ya no somos insensatos. No deberíamos ser insensatos. Y si usted sale mañana y sigue siendo así como, o sea, usted le resbala lo que el Señor le dice cada domingo. Éramos rebeldes por naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros en otro tiempo siendo incrédulos y por nuestra propia naturaleza fuimos, ¿qué cosa? Rebeldes. Frente a toda autoridad instituida, ¿no es cierto? Claro, hay hombres que dicen, no, yo no, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Tercero, por nuestra propia naturaleza, o sea, en otro tiempo, siendo incrédulos y por nuestra propia naturaleza, estábamos extraviados. En el griego, planao, ser desviado del camino correcto, de forma deliberada, cada vez más extraviados. Extraviados. Para que entiendas mejor, 2 Timoteo 3:13, ¿qué dice? Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
el hombre que no tiene la naturaleza de Cristo, ¿sí? Va como dije, de mal en mal, en mal, en mal a peor. Así es su descendencia. Así es. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Habiendo conocido a Dios, y ya empieza, ¿no? No le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. De tal modo que Dios los entregó. Y empieza la decadencia del hombre. Pasiones vergonzosas, una mente reprobada, ¿sí? El hombre empieza así, a caer, de mal en peor. Un cuarto vicio del hombre caído. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Usted era? Aunque no me diga que no, sí. ¿Por qué? Porque esa era tu naturaleza. En otro tiempo sí eras incrédulo y tu naturaleza hacía que tú seas esclavo de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué significa concupiscencias? Se refiere a deseos pecaminosos. Y deleites se refiere a las satisfacciones pecaminosas. Y esta palabra deleites viene de un griego hedoné, de ahí viene el hedonismo. ¿Qué significa? ¿Sí? Es la búsqueda insaciable de satisfacerse individualmente, ¿no? Del placer. Ahora, antes éramos nosotros, pero ahora nuestra nueva naturaleza no debería manifestar eso en nosotros. Pero hay una lucha, ¿no? ¿Sí? Una lucha. Entonces, cuando hay esa lucha, tienes que traer a tu mente ¿qué cosa? Tito capítulo 3. ¿No ve? Recuérdales esto. Que en otro tiempo éramos como incrédulos que fuimos alguna vez y por nuestra propia naturaleza nos encontrábamos viviendo en malicia. Viviendo, estar con vida, manera de vivir normal y típica, la forma habitual y ordinaria de pasar el tiempo en esta tierra. Malicia, kakia en griego, maldad. ¿Te das cuenta? Por eso cuando tú ves a tu hermano, papá, o tu mamá, pero mi hermana va a la iglesia. Pero cuando tú le ves, su naturaleza manifestar, y de mal en peor. O sea, ni siquiera ha mejorado, no hay una lucha. ¿Te das cuenta o no? Habría que preguntarse si realmente ha sido transformado o ha sido cambiado de naturaleza. Pero ojo, te vuelvo a repetir, tú eres cristiana. No te corresponde difamarla. Tampoco te corresponde apoyarle eso. ¿Lo veo o no? ¿Por qué? Porque tú también eres igualita. Pero mira a tu hermano, mira cómo pasa, cómo vive, qué barbaridad. ¿No veo o no? Mira a tu hermano. O sea, oye, tú has recibido conocimiento de la verdad. ¿Sí? Actúa como los ojos de Cristo. Qué pena. O sea, a ver, mirate, ¿no? ¿Cómo Cristo nos ha visto a nosotros? ¿Cómo? ¿Qué misericordia, ¿no? Y aún sabiendo que incluso que muchos de ellos gritaban, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Le jalaban su barba, ¿no? Le escupían. Él pudo tener esa capacidad de amar a toditos. Y es el ejemplo, ¿no?, a seguir. Él lavó los pies hasta de Judas, de aquel que le iba a traicionar, ¿no? Pues no todo el que te besa te dice que te ama. Entonces, como incrédulos que éramos en otro tiempo, y por esa naturaleza que teníamos, vivíamos en malicia, en maldad. Y también como incrédulos que fuimos en otro tiempo, estábamos viviendo
por nuestra propia naturaleza, ¿en qué? En envidia. Dime que no. ¿O no? Y la envidia, ¿sí? Es esa persona que no está satisfecha con lo que tiene y siempre apetecerá más. No soporta que otra persona tenga más de alguna cosa que sí posee. El hombre por naturaleza es ¿qué cosa? Envidioso. ¿No veo o no? Se trae un televisor plasma para ver el mundial y empieza a... ¿Dónde la ha sacado dinero? Robarle a la mamá, no, cualquier cosa. Pero nosotros, como tenemos la nueva naturaleza, ¿sí? Dios lo bendiga más. ¿No ves? Y si hay todavía en nosotros envidia, ¿sí? Recuérdales esto, acordate, yo ya no puedo ser envidioso. ¿Lo veo o no? Recuerda, no puedo ser envidioso. Y sigue, ¿no? O sea, lo que antes éramos nosotros, o sea, siendo incrédulos y por la naturaleza que teníamos, éramos aborrecibles. ¿Te das cuenta que el hombre caído empieza así? Primero es insensato, le lleva a la rebeldía, se extravían, pero a tal punto que ya no ni ellos mismos creo que se encuentran, tan extraviados están, que ya no piensan y creen que lo que hacen es normal. ¿No ves? ¿No? Y empiezan a ser ya esclavos de sus concupiscencias y sus deleites. Ya satisfacen aquello. No les basta ya con pensar, sino empiezan a ponerlo en práctica. Y su vida llega a ser en malicia. ¿No es cierto? Y envidiando a todo el mundo. Y al punto de llegar a ser aborrecibles. No solo odian a todo el mundo, incluidos los más, incluso aquellos que se parecen más a ellos. Odian, tarde o temprano también van a aborrecer a sus amigos y quizás serán aborrecidos por ellos mismos. Desprecian a cualquier persona, a eso se les dice aborrecibles. Y éramos aborrecibles. Entonces Pablo le dice a Tito, recuérdales esto. ¿Cuáles son sus deberes como cristianos? ¿Sí? Acordándote tú también que en otro tiempo eras igual que ellos. Y ahora tú tienes una nueva naturaleza. Y el tercer recuerdo que les da, que lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿sí? Que viene con lo que debemos recordar en esta Navidad. Recuerden, debemos recordar nuestra salvación. En esta Navidad, no se trata del arbolito, de las luces. A mí me da igual si hay luces, si hay árbol. Sí, no dejo que pongan Papá Noel. ¿Me entiendes? Quizá hoy hemos cometido el error de poner un esto, no lo hacíamos. Pero yo ya les expliqué a través de la carta a los romanos que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. ¿Sí? Aquí no me dice, no, usted no debe celebrar la Navidad. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más bien es el día que debo celebrar. Porque recuerdo que Cristo vino, se hizo hombre, ¿sí? Para morir por mis pecados. Debo recordar ese hecho, ese nacimiento. Debo recordar que a través de su venida yo soy salvo, ¿sí? Salvo por simple hecho, por la bondad de Dios, por su amor para con nosotros, por su lavamiento de la regeneración, su renovación en el Espíritu Santo, por gracia. El domingo, que es Navidad, ¿sí? Recuerda esto, recuerda tu salvación. Recuerda primero que fuimos salvos, versículo 4 de Tito, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad, ¿de quién?
De Dios, solo de Dios somos salvos, solo por Dios, por la soberanía de Dios. Usted es salvo solamente por la bondad de Dios. Recuerda. ¿Sí? Por la bondad. Y igual 7 te va a dar. No lo voy a desarrollar, solo te estoy dando como un índice de lo que vamos a llevar. Recuerda, segundo, recuerda que fuimos salvados por el amor de Dios para con los hombres. Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Por ese amor vino Cristo. Nació como un hombre, era Dios, ¿sí? Hay a vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que el cual siendo Dios y en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no es cierto? Se hizo hombre, ¿sí? Se hizo hombre. Y debemos recordar que no somos salvos a nosotros mismos con nuestros esfuerzos propios u otros medios, sino que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia somos salvos. También debemos recordar que fuimos salvados por la decisión que Dios tomó en su misericordia de concedernos el lavamiento de la regeneración, versículo 5. Debemos recordar también que nuestra salvación vino por medio de nuestra renovación en el Espíritu Santo, al final del versículo 5. Y 6, debemos recordar que fuimos salvados solo por el sacrificio sustitutivo y expiatorio del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, versículo 6. Y finalmente, debemos recordar que fuimos salvados por la gracia de Dios, versículo 7, que lo vamos a llevar al año. Entonces, este capítulo 3 nos insta siempre a nosotros a recordar. En Navidad recuerda, usted ya ha cambiado de naturaleza cuando conoció a Cristo. Ya no como ese niño, sino como ese Salvador. ¿Sí? Quien murió por ti, por mí, por todos los pecados. A quien tú le tienes como tu Señor y tu Salvador. Tu Señor, tu único Dios, tu Salvador. Esa es la esencia. Esa es la esencia que tienes que recordar. Gracias. Por eso, a veces la ingratitud es la peor de las cosas que el hombre tiene. Usted va a vivir toda su vida con incrédulos a su alrededor. Parte de tu familia vive contigo, va a comer contigo. Vuelvo a repetir, hijos, aprende. Lo peor que el cristiano a veces entiende es que se olvida de quién era antes y empieza. Vuelvo a repetir, no te digo que tengas comunión. Intimar con ellos no está bien, pero sí tienes que tener ese corazón que Cristo tuvo con todos los hombres. Pero mira a su hijo del pastor, cómo es que mira cómo es aquel. Si tú eres igual, te está diciendo aquí, nosotros también éramos eso antes. ¿Por qué? No, acordate de tu nueva naturaleza, acordate de lo que Dios, acordate, y la siguiente clase te va a decir, recordar que tú eres salvo y te has salvado por esto. Por gracia, por misericordia, no por tus obras, por mera bondad de Dios. Si Dios no hubiera amado a los hombres, no hubiera mandado a su Hijo, pues, a que muera por los hombres.
¿sí? Dios te dio su Espíritu Santo para que tú tengas una nueva naturaleza, tengas una nueva mente de Cristo, dice que tenemos. Entonces recuérdales esto. Una y otra vez recuérdales esto. Amén. Oremos para terminar esta mañana y podamos prepararnos para... Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, porque por tu bondad, Señor, hemos sido salvos. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, se ha manifestado para con nosotros, mandando a tu Hijo unigénito, Señor, para que sea, Señor, el precio que se debía pagar, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por renovar nuestro espíritu, bendito Dios. Gracias, Papito, por todo, bendito Padre. Y te damos gracias por estos 13 años, Señor, que seguimos, Señor, recordando una y otra vez, Señor, aquello que tú nos has llamado, bendito Padre. Gracias, Papito, porque todavía nos mantienes, Señor. Y como dice tu palabra, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estás tú, Señor. Te damos gracias, Señor. No entendemos a veces las situaciones que pasamos, hemos vivido, pero, Señor, entendemos que eres tú, Señor, que edificas la iglesia, eres tú, Señor, quien maneja todo, bendito Dios. Y en tu soberanía, Señor, y en tus propósitos, Señor, tú estableces cada iglesia local, bendito Dios. Y aún, Señor, en tu soberanía también puedes cesar aquello. Y debemos entender, Señor, que todo, Señor, cuanto pasa, se hace, Señor, con el conocimiento tuyo y con el consentimiento tuyo, bendito Padre. Gracias, Papito, por estos 13 años, Señor, que te he conocido, que te he seguido, que he estado como tu siervo, Señor. Perdóname si te he fallado, perdóname si no he sido ese pastor maestro, Señor, que quizá debía ser. Te pido perdón, Señor, te pido que me perdones y pues también a mis hermanos que están aquí, Señor, que renueven su espíritu, Señor, que vuelvan a renovar su corazón hacia tu obra, hacia tu iglesia, bendito Dios, hacia tu palabra, bendito Padre. No mirando a las personas, porque, Señor, las personas te fallan, las personas se alejan, las personas te dejan, las personas muchas veces no hay ni empatía. Solo nos quedas tú, Señor, que nos puedas levantar, exhortar y podamos, Señor, mirarte a ti como aquel que debemos seguir, Padre Santo. Gracias, Papito Dios, por este año que nos has regalado. Un año, Señor, donde hemos podido aprender de tu palabra. Y, Señor, esperamos que el próximo año, Señor, renueves, Señor, nuestro espíritu. Señor, seamos más agradecidos de lo que somos. Y esperemos más, Señor, que sabemos que tú vas a cambiar, Señor, toda circunstancia y toda situación. Gracias, Señor, por todas las ofrendas que hemos recibido este año y los anteriores años. Te damos gracias porque sin ellos, Señor, quizá no hubiera seguido la iglesia. Gracias, Señor, por poner ese querer como el hacer en el corazón de mis hermanos, mis hermanas. Quizá aún en su necesidad, en su falta de ingresos, Señor, pudieron dar, Señor, lo que tenían por amor a ti, Padre. Y yo sé, Señor, y tu palabra así lo dice, que tú no eres deudor de nada, bendito Dios. Un día, Señor, al que siembra cosecha, Señor. Quizá no seamos nosotros, quizás sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, pero jamás tú olvidas, Señor, a aquello que tu palabra promete, bendito Dios. Gracias, Señor, por el alimento o el refrigerio que nos vamos a servir como familia, como iglesia, bendito Dios. Gracias, Papito, por las ofrendas que vamos a dejar en nombre de Cristo Jesús. Amén.